Su amor me ha alcanzado como un abrazo, me ha transformado en una nueva criatura, me ha dado la libertad para amar, me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo en Jesús. Contigo yo tengo la libertad para amar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creciendo en el Amor, empezando un nuevo año, el 2022. ¡Qué alegría! Estamos nuevamente con ustedes, unos servidores, Angélica Duarte y José García, un servidor. miembros del movimiento Castos por Amor de la Arquidiócesis de Miami. José, qué bueno tenerte. ¿Cómo estuvieron esas festividades celebradas en familia? Cuéntanos algo. Pues si supiera que sí lo celebramos en familia y la pasamos de lo más bien con el percance, el único percance que finalmente me agarró el COVID y No me a digas. mi esposa y a mis dos hijos mientras estábamos de vacaciones. Y ¡Ay! de ahí sí se regó a muchos más del grupo, que éramos como 30. No me digas, pero ¿fue manejable o alguno fue Sí, al sí, hospital sí. o todo bien? No, nadie tuvo que ir al hospital. El más que se enfermó yo creo que fui yo. Estuve como 12 Oh, horas con dolor de cabeza y bien cansado pues en una cama por 12 horas, pero el resto del tiempo me recuperé rápido, en 1 o 2 días. ay, me alegro. Bueno, nos alegramos mucho con las buenas noticias, que todos están bien, que todos lograron recuperarse y ahora pues disfrutan de la inmunidad natural. Pues José, ya oyendo lo tuyo, entonces a mí me fue muy bien, todos estuvimos bien de salud, yo estuve por Colombia, visité a la abuelita, a mis hermanos, a tíos que no veía, así que damos gracias a Dios por los holidays, por las festividades que nos permiten descanso y reconectarnos con aquellos que tanto queremos. Así que esperamos que ustedes también en sus casas hayan tenido unas festividades lindas, hayan hecho unos propósitos nuevos para este año y bueno, con esa alegría, con esa esperanza es que comenzamos también esta jornada de programas de Creciendo en el Amor. Recordándoles a aquellos que de pronto nos ven por primera vez que este es un programa que se dio gracias a la invitación que Casa María del Caminante le hizo al movimiento Castos por Amor. Casa María del Caminante es este nuevo proyecto de comunicaciones que está a cargo de las Hijas de la Caridad de Miami y ellas están transmitiendo este contenido católico en las plataformas que ustedes ven en pantalla. ¿Por dónde estamos, José? Pues estamos en YouTube, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también tenemos nuestra página web, casamariadelcaminante.org. Sí, y año nuevo, proyectos nuevos. Nos contaba Jaime Reyes, nuestro productor y amigo y instigador y bueno, de todo, nos contaba que estamos ahora transmitiendo a la par por YouTube, así que estábamos normalmente por Facebook, pero ya de aquí en adelante simultáneamente saldrá en vivo en Facebook y en YouTube. Así que suscríbanse al canal de Casa María del Caminante, necesitamos ese apoyo para que este contenido le llegue a tantas personas que están por allí tristes, agobiadas y que esperan ese encuentro con el Señor. Jaime, si puedes poner nuevamente la imagen de donaciones para aquellos que se sientan llamados a apoyar este proyecto, pueden hacer una donación por Zelle y allí está el número de teléfono. Yo no alcanzo a ver, José, ¿lo ves? Para... Sí, es el 786-367-1414.
1657. Excelente. Si quieres repetirlo una vez más. 786-367-1657. De vista estás, pero espectacular. Yo no alcanzaba a ver hasta allá. Bueno, con los Así que, lentes de contacto puedo ver. mira, ayudan mucho. Sí, sí, sí. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a conversar sobre el matrimonio y les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo y hay una ventaja, es que ustedes pueden hablar con nosotros, interactuar en tiempo real. Si tienen alguna pregunta o tienen una opinión, bienvenido. Esa es la belleza de estos medios de comunicación que nos permiten ahora pues tener casi que una conversación. Vamos a hablar del matrimonio. Y José, vamos a comenzar diciéndolo, es muy triste ver las cifras sobre los divorcios. El divorcio en los Estados Unidos es supremamente alto, tú mismo lo comentabas, cerca del 50%, así es, de dos parejas que se casan, una de ellas está pues destinada, digamos, al divorcio, como están las cosas. De esas 5 personas, parejas que se divorciaron, una de ellas va a volver a casarse. Y entonces vemos que cada vez son menos las personas que están llegando al matrimonio y más aquellas que no han tenido una unión y no han experimentado lo que es el matrimonio o no se ha dado. Vamos a conversar sobre por qué se puede estar dando este fenómeno, José, tu opinión. Sí, antes de contestar esa pregunta, porque es compleja, pero un rayito de esperanza es que hace como 15 años la incidencia de divorcio entre los católicos era más o menos igual a la de la población general, como 50%, lo cual es grave. Y Sí. ahora más reciente ha bajado. Ahora las últimas cifras hablan del 28% de los católicos que se casan, experimentan el divorcio. Así que ha habido cierta mejoría para mi sorpresa. Y Sí. no sé si es el efecto de una mayor concientización de los feligreses a través de los esfuerzos de la iglesia, de las clases prematrimoniales, no sé cuál es la razón. Uh-huh. Contestando tu pregunta, la razón, tú me preguntaste cuáles pueden ser las razones Sí, de... como para iniciar la conversación, ¿por dónde podríamos comenzar a Yo hablar creo de que es este tema? sí, creo que es multifactorial. Hay muchos factores, pero ha habido un gran cambio en la sociedad, empezando con el siglo pasado, especialmente desde a mediados del siglo XX, desde los 60 en adelante. Pero ciertamente ya el cambio había comenzado a principios del siglo XX con la propagación del feminismo. De ahí estaba conectado también el uso de los contraceptivos, de eso hemos hablado anteriormente, y la sociedad fue cambiando con el avance de la ciencia, al salir también la pastilla, o sea, el, el matrimonio se empezó a ver como más bien se dejó de ver como una institución sagrada, sino más bien se empezó a ver como un arreglo entre dos personas, un contrato entre dos personas, y todo está conectado con el cambio en general de la sociedad, pero que ahí está todo ligado la mentalidad del individualismo, porque eso de la contracepción tiene que ver con individualismo, y el que me dé mi libertad a mí para poder yo hacer lo que yo quiero y superarme yo mismo personalmente. O sea, nuestra sociedad ha cambiado, pienso yo, esto es mi opinión, de comunitaria, de una mentalidad comunitaria a una mentalidad bien individualista, y podríamos decir que hasta hoy, porque se ensalza el progreso y la actualización y los logros personales por encima de la comunidad. Entonces el Ujú. matrimonio es comunidad. Entonces ahí hay una guerra
¿qué va a triunfar? ¿Mis intereses individuales o el interés de la familia como tal? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nos ha faltado formación. Alguien decía alguna vez, no hemos aprendido a amar, aprendemos muchas cosas fuera, pero no estamos aprendiendo a amar. Y en ese sentido, los mensajes que escuchamos y la formación que estamos escuchando de medios de comunicación, de amistades mismas, es en ese sentido que has hablado. Es muy individualismo, es buscar el desarrollo personal, es una mentalidad hedonista, persigue tu placer, hasta dónde quieres tú, y, y no hay también ya un sentido del darse, del donarse, del servir también, porque en una unión matrimonial hay que ser consciente que uno va también a servir, no solo a que esta persona me haga feliz a mí y me ayude a mi realización, sino cómo puedo yo también aportarle felicidad a esta persona, ¿no? Entonces, podemos ver que Hay, allí hay claves de por qué está fallando estas uniones en el largo tiempo. Hablabas hay otro de factor, Angélica, que me viene a la mente sí, también, adelante. y es que nuestra sociedad se ha convertido en algo bien transitorio y también ha aumentado la facilidad de tú conseguir trabajos, independizarte. Antes dependíamos como que más unos de los otros, pero ahora con el progreso de la comunicación, el transporte y todo eso, pues nos es posible mudarnos, por ejemplo, en la situación en Estados Unidos, nos mudamos, los hijos se casan, se mudan a otro estado donde le ofrecieron un mejor trabajo. Entonces, está la pareja tratando de formar una familia, pero no tiene el soporte adicional del resto de la comunidad. Antes vivían las familias en áreas cercanas y había cierta mentalidad común, y si había alguien en problema, pues la comunidad pues como que ayudaba a respaldar ciertos valores. Y por ejemplo, específicamente estoy hablando del matrimonio. Si una pareja está teniendo problemas matrimoniales, pues ahí pues se metía, los padres intervenían, y como vivían cerca y dependían uno de los otros, pues había una mejor pega, digamos así, o mejor eh, eh, sistema de refuerzo del valor de permanecer juntos y formar una familia y mantenerla a pesar de la crisis. Mientras que ahora, pues la pareja se encuentra, parejas jóvenes se casan, se encuentran solos en otro estado, tratando de sobrevivir, vienen los problemas y de dónde escuchan, cómo se orientan. Pues lo más que hacen es ir a un terapista de matrimonio, y si es secular, pues tampoco va a enfatizar necesariamente que se tienen que quedar juntos. Así que todas esas dinámicas se han dado con el progreso. Sí, sí, de acuerdo. Tienes razón. Y mientras contabas eso, yo decía, este es un llamado a aquellos matrimonios que tienen más de 25 años, 30 años juntos, a que ministren, a que guíen a las parejas jóvenes en sus comunidades parroquiales, porque nada mejor que el testimonio de aquellos que pueden decir, yo pasé por ahí, yo estoy donde tú estuviste, pero sí se puede, porque coincido totalmente contigo. Antes había un valor especial hacia el matrimonio, se trataba de conservar, y ahora hay como un desprestigio, ¿no? Ah, si no te gustó, déjalo. Y lo que tú dices, la independencia económica, que en parte pues es excelente y todo, pero en el sentido de que ya me aburrí de ti, ya no me satisfaces, o ya no quiero más esto, me molesta, me voy, me voy. Entonces no hay un sentido ven, espérate, moldeemos esta situación. Puede ser que estás molesto o molesta, pero entendamos también que las emociones, me lo explicaba alguien, las emociones son como las olas del mar, que vienen y van. Y entonces hoy te puedes sentir molesto, molesta, agobiado, lo que sea, pero si tú esperas a que esa situación que te está causando ese
ya pase un poco, tal vez tus emociones van a ser diferentes. Y esto sobre todo hablando a las mujeres que con el tema hormonal, eso también pues nos suma más en este sentirnos a veces que no queremos ver a cierta persona o que no estamos con la misma disposición. Entonces, es cierto, los mensajes que escuchamos afuera ahora son negativos. En vez de ayudarle a una pareja en crisis, casi que la empujan al abismo. La pareja está ahí al borde y en vez de esa red que de pronto tú describes, había antes, ahora es ¡pin! Salta. Es lo que nos estamos enfrentando. Y no hay, se ha perdido el estigma del divorcio. O sea que tú ser divorciado o divorciada, no te, ahora en la sociedad no necesariamente tienen ¿cómo es? Una ¿Connotación? connotación negativa, es simplemente lo normal. Es como una Ujú. alternativa, me divorcio es una alternativa. Sí, Que no, entonces, pues, no estoy diciendo que la gente se debe quedar casada para evitar la estigmatización, pero eso es otro factorcito también que sí. Y una cosa que es un fenómeno que indirectamente hacía pensar a las demás a las personas antes de tomar ese paso también, porque la sociedad no veía con ojos muy buenos el divorcio. ujú, ujú. Sí, también eso tiene que ver. Y bueno, ahora yo quiero retomar algo que tú mencionaste sobre el divorcio en los católicos. Y yo creo que sí tiene que ver el tener una fe en Dios, el ser consciente de esa dimensión espiritual nuestra, ¿no? Así como tenemos esa dimensión física, emocional, mental, está esa dimensión espiritual, ¿no? Cuando hay personas que son conscientes de ella y la practican ya sea en una religión, eso tiende a que hayan uniones más estables. Y tú citabas una cifra y yo leí ese mismo artículo y decían que los divorcios, aunque estamos hablando que el divorcio está alto y disparado, pero eran menores entre los católicos, sí, comparados a un 40% de aquellos que no tenían religión, 39 entre protestantes, 35 entre otras religiones y los católicos 28%. Así que sí tiene que ver el verle también un valor espiritual a la unión matrimonial, el que ayude a que haya una estabilidad. Ahora, ahora entonces adentrémonos en el tema católico, José, si te parece. Hay jóvenes que dicen que no hay necesidad de casarse, que por qué. Tú que eres un hombre casado ya por varios años, ¿qué le dirías a esa pareja joven o a ese joven que piensa de esa forma? ¿Por qué vale la pena estar en un matrimonio? Sí. Es bien importante, yo creo, que haya quien eduque a los jóvenes, porque los jóvenes se hacen buenas preguntas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en high school, yo Ujú. sabía cuál era el valor o sea, que el matrimonio tenía un valor porque yo tuve un ejemplo bueno de mis padres, pero siempre te venía la duda, pero ¿y cuál es la diferencia si me caso o no me caso? O sea, como que racionalmente no tenía una explicación para justificar por qué uno no debe vivir juntos sin casarse. Como que me habían enseñado que estaba mal en la iglesia. Eso era lo que y el ejemplo de mis padres Cool. fue que se casaron por la iglesia y todo, así que indirectamente y directamente yo recibía el mensaje de que el matrimonio hay que respetarlo. Sin embargo, no tenía una explicación racional en mí por qué. Entonces ahí viene, entonces, cuando tú empiezas a oír la influencia del mundo, que no tiene los mismos valores, pues entonces tú te cuestionas. Si no hay quien te explique, te hace dudar. Entonces, para mi persona, tomó muchos años para mí para averiguar verdaderamente cuál es la razón, el valor del matrimonio y el por qué. Ahora yo tengo las contestaciones, pero yo cuando joven no las tenía. Yo creo que es bien importante esa educación a los jóvenes que venga desde la misma iglesia e idealmente de unos padres bien formados en la fe,
de cuál es la diferencia, que sepan cuál es la diferencia entre un matrimonio católico y un matrimonio católico. A ver, la gente pregunta, bueno, el matrimonio es simplemente un contrato verbal o qué es lo que es. No, no es, desde el punto de vista católico, el matrimonio es algo que fue creado por Dios. Está desde el Génesis, donde el Señor le da una bendición, creced y multiplicados, le dice a Adán y Eva. O sea, los formó y los formó a su imagen y semejanza y semejanza de Dios. Los hizo hombre y mujer, así dice el Génesis. Entonces, la unión del hombre y la mujer refleja algo de quien Dios es. Y Dios le dio una bendición a esa unión y dijo creced y multiplicados. Desde ahí partimos, de ahí parte el entendimiento de la iglesia de lo que es el matrimonio. Entonces, todo Y es más, matrimonio. ahí diría yo algo más, José. Ahí yo diría que el matrimonio es un sacramento tan importante, tan hermoso, pensado por Dios, que es el primero que encontramos en la Biblia y es el último, porque inicia la Biblia con la creación de Adán y Eva y cuando Dios le dice a ellos, multiplicaos, ¿no? Multiplicaos, ahí les da su bendición a esa unión física de ellos. Entonces, cuando hay personas que dicen, ay, que la manzana fue esa unión conyugal, el acto conyugal, pues ahí queda totalmente desvirtuado, porque las palabras de Dios fueron, es multiplicados. Él los creó, los bendijo y los invitó a esa unión conyugal. Pues para eso Él puso el deseo dentro nuestro, nuestra genitalidad, todo eso lo creó Dios, lo vio bueno, lo bendijo. Entonces, ese sacramento es tan importante espiritualmente y para el catolicismo que lo encontramos de primeras en la Biblia y lo encontramos al final con las bodas del Cordero, porque el Cordero, que es Jesús, se casa con nosotros, su iglesia, y es un matrimonio. Nuevamente está presente ese sacramento. Entonces, como católicos, sí importante ver que es un sacramento bello, importante y con un realce especial. Pero entonces ahí quiero detenerme que tú dijiste, como joven me cuestionaba y me demoré en encontrar esas respuestas de por qué sí me debo casar. ¿Cuáles fueron esas razones? Cuando ya las encontraste, ¿cuáles fueron esas razones que tú dijiste, sí vale la pena, me quiero casar? Sí. Bueno, primero que entendí estudiando, bueno, leyendo y también estudiando la misma Biblia, un dato importante que tú dices, cuando yo maduré mi relación con el Señor, descubrí que el matrimonio es algo misterioso que Dios creó. Empieza con en la bendición, en la unión física, como dijiste, cuando en la creación, pero cuando la Biblia progresa y que llegan los tiempos de Jesús, también la Biblia termina con un matrimonio entre él y su iglesia. Entonces, el matrimonio refleja una interacción de amor. Y ese es el mensaje de Dios. Dios es amor. Entonces, el amor ocurre entre por lo menos dos personas. No es una cosa sola, de una persona sola. Entonces, eso encierra un misterio. Y porque es un misterio y porque refleja la imagen de Dios, por eso es que es bien importante. Y hay alguna diferencia. Tú mencionaste sacramento, pero vamos a clarificar algo que fue bien importante para mí entender. El matrimonio como tal tiene una bendición de Dios, ya sea el católico, ya sea el musulmán, ya sea el de cualquier cultura. Un matrimonio, como Dios manda entre un hombre y una mujer, es algo bendecido por Dios. No es un sacramento todavía, pero el matrimonio de dos personas bautizadas en Cristo Jesús se unen, eso es un sacramento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios cogió, o Jesús, mejor dicho, hizo el matrimonio que ya era bendecido por Dios y lo elevó a un nivel aún más alto, donde el Señor le da una bendición especial a través de su muerte y de resurrección, crea este sacramento donde el matrimonio es bendecido de una manera especial para llegar a un amor más perfecto de lo que antes podíamos llegar, aún entre el hombre y la mujer.
Tú sabes que cuando Adán y Eva, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo crearon sin ningún problema. Ellos se amaban, se querían, se comunicaban. No había un flujo de comunicación entre ellos sin problema y entre ellos y Dios. Cuando entra el pecado en el mundo, esa comunicación queda un poco distorsionada y empiezan los problemas entre el hombre y la mujer y entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo que ocurrió fue que el espíritu se debilitó y la carne cogió más fuerza. En vez del espíritu estar encima y la carne subordinada al espíritu, como que la tortilla se viró un poco. Y ahí viene la pugna del ser humano de tratar de controlar las pasiones de una manera racional y como Dios manda, versus las pasiones controlar a uno. Y entonces, como existe ese conflicto, cuando se une un hombre y una mujer, si el hombre y la mujer no han procesado ese crecimiento de madurez, de crecer espiritualmente, empiezan los choques del egoísmo, la mala comunicación, el malentendido. O sea, somos seres, nos debilitamos con la caída del pecado original. Entonces, por eso es que el matrimonio es bien importante que uno lo vea como un sello hasta la muerte nos separe, porque van a ocurrir conflictos, van a ocurrir problemas y si no tenemos esa visión de permanencia, pues vamos a terminar separados. Y tú sabes que la catástrofe es grande, porque cada vez que hay un divorcio, son muchas las heridas que quedan y muchas las ramificaciones, no solo en las personas que estuvieron casadas, sino en sus hijos y en el resto de la comunidad también. Crea un pega. Así que es mejor luchar de mantenerse juntos y tratar de resolver las diferencias. Lo que pasa es que es muy difícil, pero para eso vino Jesús, para darnos la gracia de poder superar esas cosas y mantener el amor vivo entre la pareja. Cuando los dos aman a Jesucristo y Cristo nos enseña lo que es el amor y cómo moldear nuestra vida de acuerdo a Él, nos capacita a amar y nos da la gracia a través del sacramento para amar más fácilmente. El perfecto pasaje de la Biblia para demostrar esto, fíjate, lo separé antes de que empezáramos el programa, porque me parece que es importante para que la gente entienda. Lo encontramos en Mateo 19, del 3 al 12. Bueno, antes de llegar a Mateo 19, en Mateo 5, 32, vamos a leer eso primero. Fíjate que es el mismo evangelio, Mateo. Habla de esto 2 veces. Jesús lo dice 2 veces. Y está en Lucas también, no es nada más que Mateo. Pero en 5, 32, Jesús dice, bueno, 5:31, empezando en 31. Además se dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa, dele un certificado de divorcio. Sin embargo, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, la expone al adulterio, y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. Eso lo menciona ahí a la ligerita. Pero si nos vamos al capítulo 19, Jesús entra en una explicación más profunda de esto. El capítulo 19, versículos del 3 al 12. Vamos a leer. Dice, y se le acercaron unos fariseos resueltos a tentarlo y dijeron, ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? En respuesta, él dijo, ¿no leyeron lo que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Ellos se dijeron entonces, ¿por qué prescribió Moisés dar un certificado de despedida y divorciarse de ella? Él les dijo, Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas. Pero tal no ha sido el caso desde el principio. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa y no sea, a no ser por motivo de fornicación y se case con otra, comete adulterio.
esta traducción no es muy exacta. En la mayoría de las Ujú. traducciones que yo he visto no dice por motivo de fornicación, sino dice por razón ilícita o algo así. Bueno, esto tiene su explicación, pero no voy a entrar a eso. Le Ujú. dijeron los discípulos, si tal es la situación del hombre con su esposa, no conviene casarse. Él les dijo, no todos hacen lugar para el dicho, sino únicamente los que tienen el don. Otra traducción dice, no todos comprenden lo que ustedes han dicho, ¿ok? Porque hay eunucos que nacieron así de la matriz de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Quien pueda hacer lugar para ello, haga lugar para ello. Esa última Entonces, cita que leíste, ¿cuál es? ¿Cuál ese es Mateo 19 del 3 al 12. La última fue del 12. Bueno, del 3 Ok, al 12. perfecto. 3 al 11, Entonces, perfecto, sí. si entendemos lo que Jesús está diciendo, lo voy a tratar de descifrar. Ahí, con esas palabras, es que Jesús está diciendo, sí, Moisés les dejó divorciarse en algunos casos a ustedes, pues, pero es por la dureza del corazón. Y eso se refiere no solamente a los fariseos, no solamente a los judíos, el resto de la humanidad tiene el corazón endurecido desde la caída de Adán y Eva. Entonces, como hay situaciones muy, muy, muy graves y difíciles, pues entonces Moisés permitía esa situación de divorcio. Pero dice Jesús, pero al principio no fue así. O sea, el plan de Dios fue que el hombre se uniera con la mujer y los dos fueran una entidad sin divorciarse para siempre y crecer y multiplicados, ningún divorcio. Ese fue el plan de Dios de un principio, pero por la caída entra ese problema entre el hombre y la mujer. Al venir Jesús, Jesús le concede un don especial al matrimonio entre los cristianos, entre dos bautizados. Lo vemos en las bodas de Caná, donde él hace un milagro, donde convierte el agua en vino. Cuando se acabó el vino, Jesús convierte el agua en vino. Podemos decir, eso pasa en el matrimonio, se casan y están en una luna de miel que les dura 3, 4 años. Cuando se les acabó el vino, el sacramento del matrimonio, si recurrimos al Señor, Él nos renueva en lo que es el amor verdadero y se purifica ese amor. El Señor sigue dando gracias a un matrimonio que es fiel a la palabra de Dios, lo sigue enriqueciendo a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades. Le da la gracia a la persona para permanecer ahí fiel a su compromiso, así como el amor de Dios con nosotros es fiel. Fíjate que nosotros somos los que fallamos, Dios nunca nos falla hasta el final. Sí, de acuerdo. Pero mira, entonces también hay luces para aquellas parejas que son católicos y llevan años en cohabitación y no encuentran por qué casarnos, no, pero si así estamos bien, ¿para qué casarnos? Entonces yo creo que aquí hemos dado como luces de por qué es importante, ¿no? En general, nuevamente, para Jesús es un sacramento importante que tiene una relevancia pues notoria. Ya vimos que en la Biblia comienza y termina con el matrimonio. Lo acabas de recordar, el primer milagro que hizo Jesús en su vida pública fue en una boda también y con una enseñanza teológica hermosa que es la que has dado de cuando hay sequedad en el matrimonio, ir a Él, que Él renueva el vino, que el vino es la vida, es la unión. También resalto aquí lo hermoso que dijiste, José, de cómo Dios creó esta imagen de común unión, ¿no? De lo femenino, lo masculino, y es un reflejo del mismo Dios. Entonces, como personas creyentes, ¿por qué vamos a decirle a Dios, yo creo en ti, pero no, fuera de aquí, en esta parte de mi vida no te metes, cuando Él puede ser aquel que la enriquece Exacto. espiritualmente, que da la gracia y vivir la sexualidad de esa forma? Pues es diferente y lo sé por que soy miembro del movimiento Castos por Amor y he escuchado testimonios de ustedes y sé que es diferente cuando uno ve la sexualidad como un regalo espiritual y hasta invita al creador a ser parte
de esa unión que él mismo ha propiciado, porque si esas dos personas se han conocido y han llegado a darse un sí y a compartir un lecho, es porque así Dios lo quiso. Entonces, hay hasta una oración muy linda que es la de Tobías, en el libro de Tobías está, cuando Tobías se va a unir a Sara, a su esposa. Entonces también en alguna de las charlas del movimiento invitaban a los cónyuges incluso a hacer esa oración antes de tener el encuentro conyugal y vivirlo con plenitud, con libertad, con regocijo. Entonces, ¿por qué privarse de eso? Es una invitación primera que quiero hacer a aquellos católicos que llevan años con sus parejas, pero que no han decidido dar el paso. La invitación es a que lo hagan porque sí tiene una importancia espiritual grande y notoria. Así que para que le des un cambio en ese sentido, también para que si lo reconoces realmente como tu creador, le des la entrada a todas las esferas de tu vida, todas las áreas de tu vida, ¿no? Incluso esa tan importante que es el matrimonio. Fíjate, Sí, adelante, José. no te quería interrumpir, si quieres termina la idea. Bueno, lo único que quería ya decir para terminar es en la teología del cuerpo, ¿no? Hablan de que lo hermoso que tú puedas ver en lo femenino y lo hermoso que tú puedas ver en lo masculino, esos son los reflejos de lo que es Dios. Y Él es unión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en el matrimonio se da esa unión misteriosa, como tú lo has dicho, y está en una de las cartas de Pablo, que él dice, la unión del hombre y la mujer, qué gran misterio. Y de ese gran misterio hay frutos que son los hijos, en esa unión misteriosa y maravillosa. Así que, bueno, y de cómo dos se vuelven uno. Y he escuchado parejas de muchos años y yo por dentro reflexiono sobre ese misterio, que sienten cosas cuando a su pareja o no sé, tuvo un problema, un accidente, eh, pasan esas situaciones, los dos se vuelven uno. Eso era lo que quería reflexionar. Adelante, José. Sí, yo iba a decir que para que uno pueda entender el por qué, vamos a hablar específicamente del católico. Vamos a asumir el católico que tiene la fe que el Señor nos dejó como regalo y nos enseñó. Es el camino de la salvación y el camino de la santidad y purificación, ¿verdad? Entonces, si nos remontamos al principio del cristianismo, cuando empezaron los primeros cristianos, y tú lees la historia, cuando un cristiano se convertía, creía en Jesús, no inmediatamente entraba a la comunidad a ser bautizado de un día para otro. O sí, a veces sí, pero la mayoría del proceso requería una instrucción, una educación, para que esa persona supiera a lo que se estaba metiendo, lo que estaba aceptando, lo que estaba recibiendo. Pasaban como 3 años de catequesis y finalmente esa persona se bautizaba. Al bautizarse, pues entraba en la vida de la iglesia, era parte de los miembros de la iglesia, pero aún todavía no hacía la comunión, pasaba otro tiempo y no era hasta que estuviera bien firme y formado y perfectamente, al final podría comulgar, entrar esa parte de la comunión. Entonces, en nuestras relaciones con parejas que estamos pensando pasar nuestra vida con esa otra persona, porque esa realidad misteriosa con la iglesia, con Cristo, debe de reflejarse en la relación de la pareja, donde la pareja va a ser, yo tengo que estudiar a esta persona, yo tengo que saber quién es esta persona, porque voy a hacer una entrega total de mi vida, el resto de mi vida a esta persona, así que cuando yo la acepte es para toda la vida, por lo tanto tengo que aprender bien qué es lo que yo tengo que hacer en esta relación, cómo llevar una relación que sea buena para los dos y que cree vida, que dé frutos, ¿verdad? No se convierte en un desastre. Entonces, así debe ser, por eso es que está el noviazgo dentro de la relación entre un católico y una mujer, un hombre católico y una mujer católica. Debe haber un periodo de noviazgo, de conocerse antes de hacer ese commitment y ese compromiso. Y después que hace ese compromiso
¿ok? Luego se casan y luego de casarse, entonces después todavía no se ha consumado, después se consume ese matrimonio. Podríamos decir que ya esa es ya puedo ir a la Eucaristía. La unión en la Eucaristía viene siendo como el culmen de esa relación que ha ido progresando, progresando, progresando y ha ido anticipando ese momento de encuentro, ¿ok? Así es, debe ser el noviazgo, conociendo cada vez más, entusiasmados los dos para que llegue ese momento de casarnos, porque de ahora en adelante vamos a hacer uno y pasar la vida juntos, y encima se culme. El frosting es la unión final. Y así es nuestra relación con el Señor también. O sea, nosotros empezamos el camino del Señor, pero es un proceso también hasta que al final podemos comulgar y entrar en comunión. Una razón práctica para casarse, para el católico casarse, es que si tú no estás casado en la iglesia, por la iglesia, y estás teniendo relaciones con otra persona, conviviendo con otra persona, sí, tú puedes entrar a la iglesia, pero no puedes ir a comunión porque no estás en completa comunión con lo que te está enseñando la iglesia. Hay un problema ahí. Entonces, eso debería Claro. hacer pensar a las personas. Y esa es una razón, pues, de peso para alguien que sea católico y practicante, que sepa que en la Eucaristía está Jesús, está presente y que Él mismo ha dicho que debemos recibirlo, es nuestro alimento, ¿no? Espiritual. Entonces, ¿cómo quedarnos sin ese alimento del espíritu? ¿Cómo decirle no por estar en una situación desordenada y que puede solucionarse incluso en lo que ya leíste, las citas que compartiste, que estaban llamadas las parejas a no divorciarse, a no fornicar, pero hay situaciones en que ha pasado, la gente cae porque perfectos no somos, todos estamos aquí aprendiendo y sabemos que hay mucha confusión, mucha desinformación. Y hay parejas que ha sucedido esto y quieren volver a la iglesia, pues sepan que la iglesia tiene opciones para ustedes y se habla también del estudio de ese matrimonio, porque muchas de estas uniones pueden ser nulas. Bendecidas. Nulas. Bendecidas o nulas, entonces para que esta persona esté libre y pueda de pronto contraer matrimonio en un futuro con una persona, porque hay situaciones en que el cónyuge miente, una mentira grave, no sé, a ver, digamos, cónyuges que de pronto después tienen una tendencia sexual que no era conocida o que no quieren tener una relación sexual. Ese tipo de mentiras, de situaciones graves, son consideradas por la iglesia para dar la nulidad en ese sacramento y así la persona puede volver a recibir a Jesús y volver a, digamos, conocer a alguien con el que sí quiera vivir y pueda vivir el sacramento del matrimonio como de verdad está destinado a hacerlo. Entonces, la idea también aquí es, uno, animarlos a que den ese paso, espiritualmente vale la pena. Dos, a formarnos, porque de pronto algunos de nosotros no nos hemos casado porque ya vemos lo importante que es el sacramento, que no es con cualquier persona, que se necesita de alguien que esté como en la misma página, en la misma sintonía, que sepa para poder dar ese paso, ¿no? Y porque al darlo, saber que se necesita de una disposición de servicio, de amor, de entrega, que hay que irla trabajando día a día, porque el matrimonio es también un camino hacia la santidad. Ese cónyuge, esa pareja, te va a ayudar a moldearte, a mejorar, a cambiar de pronto en tu mal genio, en tu orgullo, en moldearte en tantas situaciones que te van a hacer una mejor persona, aunque a veces no lo creas. Entonces, el matrimonio también es una oportunidad linda para esto. Tus comentarios, José. Sí, lo que tú has dicho es muy cierto. Cuando tú te casas y estás entrando a una vida de servicio, por lo tanto, obligatoriamente como que te obliga a tú dejar de pensar un poco en ti mismo, porque si tienes hijos, por ejemplo, tienes que mantenerlos, tienes que criarlos, tienes que sostenerlos, entonces ya estás saliendo de ti para ayudar a otros.
y lo mismo debe ocurrir entre esposos, ¿verdad? Entonces, por definición, el matrimonio tiende a hacerte menos egoísta cuando tú estás tratando de vivirlo bien. O sea, te obliga a salir de tu comfort zone, como se dice en inglés, zona yo no sé cómo se dice eso en español, zona Tu confortable. zona de comodidad. De comodidad, te saca de tu comodidad porque tienes que trabajar. Te ayuda a crecer como persona porque tienes que aprender a perdonar, porque las personas tenemos defectos. Entonces, en algún momento, cuando pase la sublimación esa del enamoramiento del principio y empieces a ver los verdaderos defectos de la otra persona, ahí está el reto de seguir enamorado de esa persona a pesar de los defectos. ¿Entiendes? Aprendes a amar. Diríamos que fíjate que curioso que a mí me parece que con la caída de Adán y Eva se afectó más la relación entre el hombre y la mujer que entre padre e hijo. Porque entre padre e hijo, tú ves a tus hijos y tú los ves con 40,000 defectos y pueden dañarla bien grandemente, y esa madre o un buen padre sigue amando a ese hijo como que nunca lo suelta. O sea, le sigue dando la oportunidad en el corazón a que se enmiende, como que no quiere. Sin embargo, entre los esposos es más difícil porque me hirió, pero los hijos te hieren también, pero con todo eso tú los perdonas. Entonces uno aprende en el sacramento del matrimonio a aprender a amar de esa misma manera a la otra persona, ¿entiendes? Es un amor más verdadero, o sea, en las buenas y en las malas. Claro que sí. Sí, efectivamente, lo que has dicho lo comparto totalmente. Mejor, amar en realidad, amar en plenitud, nos convertiríamos en mejores seres humanos. Bueno, José, estamos llegando ya al final del programa, entonces no quiero irme sin antes decirles que hay temas en que a veces nos falta formación en el amor, definitivamente. Y si tú sientes que tienes algún problemita en esa área, busca ayuda. El movimiento Castos por Amor está en las redes sociales y también tenemos una página web, Movimiento Castos por Amor, y puedes allí hacer alguna pregunta. Siempre te invitamos también a que sigas este programa de Creciendo en el Amor, que es semanal. Y bueno, aquí estamos para ayudarte. No te quedes viviendo una situación que tal vez, si la dejas avanzar, va a terminar perjudicando tu matrimonio, va a dejar heridas, como hablábamos en el principio, heridas que ya van a quedar en el corazón por muchos años, sino por el resto de la vida. A veces duelen y afectan. Así que busca ayuda antes de que llegue una situación crítica. José, tu mensaje final. El mensaje final es que lo primero es tratar de seguir al Señor con todo tu corazón y amarlo con todas tus fuerzas. Una vez tú decides eso, ahí tú empiezas a buscar, bueno, ¿cuál es la voluntad del Señor en esta situación de mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor en cuanto a mi unión sexual con otra persona? ¿Cuál es la voluntad del Señor en este matrimonio? ¿Cuál es la voluntad del Señor contra los hijos? Y para eso está la iglesia, para enseñarnos. Y la comunidad de la iglesia para enseñarnos los valores del que Jesús quiere que nosotros vivamos. No tratar de vivirlo por lo que yo creo, por lo que yo oí, por lo que yo escuché, o que va a surgir espontáneo así, porque no es así. Hay que dejarse enseñar, especialmente cuando se refiere a amar. De acuerdo. Bueno, hermanos, entonces así nos despedimos en este programa, dándoles las gracias por acompañarnos en este primer programa del 2022 y invitándolos a que nos acompañen la próxima semana. Entonces, que estén bien. Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta la próxima semana. La libertad para amar,
lo puedo